Que aparentemente tienen que tener una vida muy feliz, ¿eh? Porque nacen, comen, se reproducen y mueren. Los de la vida cuaternaria. Bueno, te encuentras entre amigos en una conversación que tenemos regularmente Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García acerca de algunos temas que nos llaman la atención, comenzando este año 2020. Lamentablemente con noticias de impacto en el medio ambiente, esos incendios que ya se han prolongado quizás por meses en Australia y que están creando una devastación que ya se especula daña verdaderamente el ecosistema en ese país. Incluso un artículo reciente que llega hasta nuestras manos habla de ese duelo por un mundo que parece que está dejando de existir en relación justamente a los cambios ambientales, a la desaparición de especies, animales y vegetales, y cómo realmente la huella humana está afectando negativamente el planeta, Guillermo. Sabe que Australia era un continente, porque prácticamente lo es por su tamaño, que tenía todos los recursos, vamos a decir, hace un par de siglos por ahí, y en donde Inglaterra enviaba a todos sus convictos, esos que no tenían reparación, porque tenían de todo, tenían vegetales, agua, alimentos, y ahí vivían hasta que se morían. Entonces, antes de condenarlos a muerte, los enviaban ahí, esa era una especie de presidio perpetuo. Pero hoy día, la gran tragedia para ese subcontinente es que mucha de la vegetación, de los animales, salvajes, que no son muchos, están muriendo. Hemos visto fotografías impactantes de cómo alimentan a los koalas, a estos marsupiales. Marsupiales, observe el término, ¿eh? Sí, te veo muy elocuente en el día de hoy. La biología, es lo que me recuerdo de la biología. Y fíjate que es bien curioso que estos animales se piensan como habitantes de Australia y del Cono Sur, ¿no? Exactamente. Estos marsupiales. Entonces yo creo que la devastación es tan grande que realmente va a tener mucho costo económico. También es probable que tenga costo político, porque mientras los incendios estaban en su peor momento, el primer ministro estaba de vacaciones en Hawái, y eso le ha creado una avalancha de crítica extraordinaria, porque el hombre no supo medir el impacto que esto estaba teniendo. En la memoria reciente está lo que vimos en el Amazonas, en Brasil. Exactamente. Lo que vemos todos los años en los bosques californianos, sí, en el sur de Europa, donde también son prolíficos esos incendios. En Sudamérica y tú también. Tienes la sospecha de que esto no sucede simplemente por la alta temperatura y la resequedad del medio ambiente. No, porque en realidad la naturaleza está hecha de tal manera que esta resecación no puede producir, a menos que caiga un rayo en un árbol seco, es decir, se den muchas condiciones, pero sería de todas maneras una cuestión muy local. Y yo creo simplemente en los anarquistas, en esta gente que está completamente fuera de la sociedad y que por producir un daño o por intentar algún tipo de movimiento ideológico hacen este daño en el cual ellos también están envueltos. Bueno, pero también la deforestación tradicionalmente ha tenido un valor económico notable, particularmente, sí. Y cuando consideramos los incendios en Brasil y en el Amazonas, consideramos esa posibilidad de que estos espacios ocupados por bosques y selvas ahora se convierten en zonas de cultivo que además han sido llenas de nutrientes justamente por las cenizas de la quema. Y ¿no? también está la influencia de los ganaderos, que quieren más espacio para crear miles y miles de cabezas de ganado. Así es. Pues vamos a ver qué pasa, porque ya el artículo que consideramos y al que vas a tener acceso a través de nuestra página de internet, pues habla de ese duelo por un mundo que está cambiando, por lo menos climáticamente y en cuanto al medio ambiente. Nos vamos a otra noticia que nos preocupa, es la situación que se ha generado entre Estados Unidos e Irán después de que drones militares norteamericanos destruyeran un convoy en el que murió un famoso general, uno de los líderes del ejército de Irán, el general Qasem Soleimani, que llega en un momento delicado en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. De hecho, la revista norteamericana Times en estos días dice que justamente Irán ha salido de su acuerdo de armamento nuclear que mantuvo desde el 2015,
por el ataque norteamericano. Así que cierta incertidumbre, ecos de guerra, de conflicto, de venganza, de represalias. Para mí lo más preocupante de todo esto es que las agencias de inteligencia, antes las llamamos de espionaje y todo ese tipo de cosas, ahora se les llama de inteligencia, siempre están atrasadas en la información que tienen. Y ahora yo creo que estas agencias de inteligencia están muy atrasadas en cuanto a la capacidad de Irán. Irán no es un país pequeño. En el Medio Oriente es un país grande, es un país geográficamente 3 o 4 veces más grande que Irak. Tiene toda la potencialidad en terrenos, en cuevas, en qué sé yo, en lugares secretos, para tener almacenadas y en proceso una gran cantidad de energía y cuestiones atómicas. Entonces ese para mí es el gran riesgo que estamos corriendo hoy día, porque podría generar un conflicto allí, en la región, y quién sabe con qué tipo de cosas podría extenderse a otros lugares. Y fíjate que tengo la impresión de que las anteriores administraciones norteamericanas han visto con mucho cuidado y con mucho reparo a Irán, y manteniendo esta tensión pero sin pasar ciertos lineamientos. Hay una sección o una facción dentro de lo que es el gobierno, la política de Irak, manejada por los chiitas, que son también los que tienen posesión mayormente de la cuestión política religiosa en Irán, que le han pedido formalmente al gobierno la salida de todas las fuerzas norteamericanas de Irak. Eso crea un problema estratégico muy grande, porque si hay fuerzas americanas en Irak es para proteger la cuestión petrolera, no por otra cosa. Así es que si esto llega a prosperar y salen los americanos de Irak, esto va a crear un desbalance extraordinario en la región nuevamente. Estamos hablando de una crisis que surge tras la revolución islámica que ocupa a Irán. Con el Ayatollah Khomeini. Exactamente, que derroca al Shah de Persia, como se le conocía, lo manda al exilio y de pronto hay una serie de cambios, se instaura una teocracia, pero estamos hablando de hace casi 50 años. Tensiones que parece que no se pueden resolver si no es a través del conflicto armado. Bueno, existe esa teoría ingenua de muchas personas que creen que dialogando se va a lograr muchas cosas. ¿Y tú crees que eso es ingenuo? Bueno, Guillermo? La ingenuidad parte del hecho de que hay religiones que son total y absolutamente entendibles y en donde los líderes se pueden más o menos aceptar con sus diferencias, pero hay también secciones dentro de estas religiones que son total y absolutamente extremistas, en donde no se acepta ni el diálogo ni siquiera la conversación. Y cuando eso existe, ¿tú crees que es ingenuo esperar una resolución que no sea un conflicto armado? Exactamente. Y nosotros lo hemos visto a través de la historia, comenzando con el propio cristianismo, que fue una religión que se impuso por la fuerza en muchos lugares, y también sucede con el mundo islamita, en donde existen secciones y regiones que son extraordinariamente, yo diría, van al extremo de no aceptar ninguna otra teoría. Y es por eso que yo creo que estamos en una situación de conflicto. Pero me da la impresión, Guillermo, que eso no es patrimonio de una visión religiosa, pero patrimonio de la humanidad, que genera esas pasiones que son negativas y devastadoras. Bueno, se habla aquí mucho acerca de la teoría defensiva, que hay que estar bien preparado y armado para defenderse en caso de un ataque. Este es un problema para el cual yo no encuentro ninguna solución. Por ejemplo, en tiempos pasados se habló del desarme unilateral o a través de convenios, y yo lo veo como una especie de mascarada que no tiene ningún sentido, porque, por ejemplo, muchos de los países que se han llegado a desarmar teóricamente en cuanto a algunas armas antiguas, sin embargo mantienen las más modernas en sus arsenales. Entonces yo pienso que no es una teoría con la que uno pueda trabajar. Pienso yo que hay que estar relativamente armado en caso de un ataque, está bien, pero hasta dónde y cuándo se puede usar esto, ya esa es otra historia. Y al final de cuentas todo esto nos hace a la mayoría de los ciudadanos vivir con miedos a la hecatombe nuclear, miedo a la guerra. Ya se han movilizado miles de soldados norteamericanos, hijos, esposos, familiares de personas que quizás tú y yo conocemos al vivir en este país, los Estados Unidos. El miedo por ellos inmediatamente, por la seguridad de ellos, el miedo por la guerra,
y el miedo también por el daño que se pudiera infligir a gente que al final de cuentas es inocente de todo esto, porque la guerra a quien más daña es a la población más débil, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Tú has dicho muy bien el interés, la preocupación por gente que conocemos. Tenemos jóvenes que no hace mucho ya recién hicieron su enrolamiento en alguna rama de las Fuerzas Armadas de este país, y que yo tengo el convencimiento que después de un bootcamp, como le llaman acá, un entrenamiento de 15 días, de un mes, van a estar disponibles para ser enviados a cualquiera de estos frentes. Y conocemos a muchos de ellos, sentimos por muchos de ellos, y realmente es una preocupación constante para todos nosotros. Ojalá que estemos equivocados y que esto se resuelva de otra manera, una manera pacífica, amigable. Ese es nuestro deseo, por lo menos. Pues queremos animarte, querido oyente, que nos acompañes en el día de hoy, a que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu opinión acerca de estos temas que conversamos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, entre amigos, que tienen que ver con la paz, la estabilidad, no solamente del mundo, pero del lugar donde tú también te encuentras. Visítanos en radiomoody.org, o también puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado y esperamos verte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.